Dibujo del natural. Para el artista dibujar es descubrir. Y no se trata de una frase bonita, es literalmente cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación. O, si dibuja de memoria, lo que lo fuerza a ahondar en ella, hasta encontrar el contenido de su propio almacén de observaciones pasadas. En la enseñanza del dibujo es un lugar común decir que lo fundamental reside en el proceso específico de mirar. Una línea, una zona de color no es realmente importante porque registra lo que uno ha visto, sino porque le llevará a seguir viendo. Siguiendo su lógica, a fin de comprobar si es exacta, uno se ve confirmado o refutado en el propio objeto o en su recuerdo. Cada confirmación o cada refutación le aproxima al objeto, hasta que termina, como si dijéramos, dentro de él. Los contornos que uno ha dibujado ya no marcan el límite de lo que ha visto, sino el límite de aquello en lo que se ha convertido. Puede que esto suene innecesariamente metafísico. Otra manera de expresarlo sería decir que cada marca que uno hace en el papel es una piedra pasadera desde la cual salta a la siguiente y así hasta que haya cruzado el tema dibujado como si fuera un río, hasta que lo haya dejado atrás. Esto es muy distinto del proceso posterior de pintar un lienzo acabado o esculpir una estatua. En estos casos no se atraviesa el tema, sino que intenta recrearlo y cobijarse en él. Cada pincelada o cada golpe de cincel ya no es una piedra pasadera, sino una piedra que ha de ser colocada en un edificio planificado. Un dibujo es un documento autobiográfico que da cuenta del descubrimiento de un suceso, ya sea visto, recordado o imaginado. Una obra acabada es un intento de construir un acontecimiento en sí mismo. Es significativo a este respecto que solo cuando el artista alcanzó un nivel relativamente alto de libertad autobiográfica individual empezaron a existir los dibujos tal como los concebimos hoy. En una tradición hierática anónima no son necesarios. Debería tal vez indicar, aquí estoy hablando de dibujos de trabajo, aunque estos no siempre se hacen para un proyecto específico. No me refiero a dibujos lineales, ilustraciones, caricaturas, ciertos retratos o ciertas obras gráficas que pueden ser productos acabados por derecho propio. Varios factores técnicos amplían con frecuencia esta distinción entre dibujo de trabajo y obra acabada. El mayor tiempo necesario para pintar un lienzo o esculpir un bloque, la mayor escala del trabajo, el problema de tener que manejar simultáneamente el color, la calidad del pigmento, el tono, la textura, el grano, etc. En comparación, el lenguaje taquigráfico del dibujo es relativamente sencillo y directo. No obstante, la distinción fundamental se encuentra en el funcionamiento de la mente del artista. Un dibujo es esencialmente una obra privada, que solo guarda relación con las propias necesidades del artista. Una estatua o un lienzo acabado es esencialmente una obra pública expuesta que se relaciona de una forma mucho más directa con las exigencias de la comunicación. De esto se puede deducir que, desde el punto de vista del espectador, existe una distinción equivalente. Frente a un cuadro o una escultura, el espectador tiende a identificarse con el tema, a interpretar las imágenes por ellas mismas. Frente a un dibujo, se identifica con el artista e utiliza las imágenes para adquirir la experiencia consciente de ver como si fuera a través de los ojos de éste. La experiencia de dibujar. Cuando miré la página en el blanco de mi blog de dibujo, percibí más su altura que su anchura. Los bordes superior e inferior eran los importantes, pues en el espacio comprendido entre ellos tenía que reconstruir el modo como él se alzó del suelo o, pensándolo en el sentido opuesto, el modo como estaba pegado al suelo. La energía de la pose era ante todo vertical. Todos los pequeños movimientos laterales de los brazos, el cuello girado, la pierna que no soportaba su peso, guardaban relación con esa fuerza vertical. Al igual que las ramas que cuelgan o sobresalen, lo hacen con el eje vertical del tronco. Era eso lo que tenían que expresar mis primeras líneas. Tenían que hacer que se mantuviera como un bolo, pero al mismo tiempo tenían que dar a entender que, a diferencia de un bolo, era capaz de moverse, capaz de volverse a equilibrar si el suelo se inclinaba, capaz de saltar y mantenerse unos segundos en el aire contra la fuerza vertical de la gravedad. Esta capacidad de movimiento, esta tensión irregular y temporal de su cuerpo, más que uniforme y permanente, tendría que expresarse en relación con los bordes laterales del papel,
en relación con las diferencias que hubiera a cada lado de la línea recta que va desde la base del cuello hasta el talón de la pierna que soportaba el peso. Busqué las diferencias. La pierna izquierda soportaba su peso y, por consiguiente, esa parte del cuerpo en segundo plano estaba tensa, ya fuera recta o angular. La parte derecha, la que está adelante, estaba comparativamente más relajada, más suelta. Líneas laterales arbitrarias corrían transversales a su cuerpo desde las curvas a las aristas, como los arroyos corren desde las colinas hasta las angostas torrenteras del acantilado. Okay. Pero no era así de sencillo. En la parte relajada del cuerpo, que está adelante, el puño estaba apretado y la dureza de los nudillos recordaba la línea rígida de las costillas del otro lado, como un montón de piedras en las colinas que recordaba los acantilados. Entonces empecé a ver de otra manera la superficie blanca del papel en el que iba a dibujar. Dejó de ser una página limpia, lisa, para convertirse en un espacio vacío. Su blancura se transformó en una zona iluminada, opaca, por la que uno podía moverse, pero no ver a su través. Sabía que en cuanto dibujara una línea en ella, o a través de ella, tendría que controlarla, no como el conductor de un coche de un solo plano, sino como un piloto en el aire, ya que el movimiento era posible en las 3 dimensiones. Sin embargo, cuando hice una marca, en algún punto por debajo de las costillas en el primer plano, la naturaleza de la página volvió a cambiar. De pronto, la zona de luz opaca dejó de ser ilimitada. Lo que había dibujado cambió toda la página. Del mismo modo que el agua de una pecera cambia en cuanto metes un pez en ella. A partir de ese momento uno ya solo mira al pez. El agua pasa a ser simplemente la condición de su existencia y la zona en la que puede nadar. Pero entonces, cuando atravesé el cuerpo para marcar el contorno del hombro en segundo plano, ocurrió otro cambio. No era algo tan sencillo como meter otro pez en la pecera. La segunda línea modificó la naturaleza de la primera. Hasta ese momento, la primera línea parecía carecer de objetivo. Ahora la segunda le daba un significado fijo y determinado. Juntas, las 2 líneas sujetaban los bordes de las zonas que había entre ellas, y esta zona, en tensión por la fuerza que en su momento había dado a toda la página la potencialidad de profundidad, se levantaba como para sugerir una forma tridimensional. El dibujo había comenzado. La tercera dimensión, el volumen de la silla, del cuerpo, del árbol, es, al menos en lo que concierne a nuestros sentidos, la prueba misma de nuestra existencia. Constituye la diferencia entre la palabra y el mundo. Cuando miré al modelo, me quedé maravillado ante el simple hecho de que tuviera volumen, de que ocupara espacio, de que fuera más que la suma total de 10.000 visiones de él, desde 10.000 puntos de vista diferentes. Esperaba que mi dibujo, que era inevitablemente una visión desde un solo punto de vista, terminara dejando entrever este número ilimitado de otras facetas, pero por ahora se trataba simplemente de construir y refinar las formas hasta que sus tensiones empezaran a parecer a aquellas que veía en el modelo. Por supuesto, sería muy fácil equivocarse, darle un énfasis excesivo o hacerlo explotar como un globo, o desmoronarse como arcilla demasiado fina en el torno, o podría quedar irrevocablemente contrahecho y perder su centro de gravedad. Sin embargo, ahí estaba. Las posibilidades infinitas, opacas, de la página en blanco habían pasado a ser concretas y luminosas. Mi tarea ahora consistía en coordinar y medir, pero no medir por pulgadas, como quien mide una onza de pasas contándolas, sino medir por el ritmo, el volumen y el desplazamiento, calculando las distancias y los ángulos, como un pájaro que volara a través de una celosía de ramas. Visualizar la planta como un arquitecto. Sentir la presión de mis líneas y garabatos en la superficie última del papel. Al igual que un marinero siente la tensión de sus velas a fin de ceñir más o menos el viento. Juzgué la altura de la oreja en relación con los ojos,
los ángulos del retorcido triángulo formado por los dos pezones y el ombligo, las líneas laterales de la espalda y las caderas, que descienden hasta que terminan encontrándose, la posición relativa de los nudillos de la mano en segundo término, casi en línea recta con respecto a los dedos del pie, también en segundo plano. Sin embargo, no solo buscaba proporciones lineales, los ángulos y las longitudes de estos torsos de cordel imaginario extendidos entre dos puntos, sino también las relaciones de los planos, de las superficies que retrocedían y de las que avanzaban. Del mismo modo que, al contemplar los tejados dispuestos al azar de una ciudad sin planificar, uno encuentra ángulos que retroceden de idéntica manera en los hastiales y buhardillas de casas muy distintas, de modo que si extendiéramos un plano determinado a través de todos los intermedios, terminaría coincidiendo exactamente con otro. Así también encontramos extensiones de planos idénticos en diferentes partes del cuerpo. El plano que desciende desde la boca del estómago hasta la entrepierna coincide con el que va hacia atrás desde la rodilla en primer plano hasta el abrupto borde exterior de la pantorrilla. Uno de los suaves planos interiores, muy por encima del muslo de la misma pierna, coincidía con el pequeño plano que se extiende hasta el contorno del músculo pectoral en segundo plano y lo rodea. Y así, mientras que cierta suerte de unidad iba tomando forma y las líneas se acumulaban en el papel, volvía a ser consciente de las tensiones reales de la pose, pero esta vez de una forma más sutil. Ya no se trataba de darme cuenta de la posición vertical dominante. Me había enredado más íntimamente con la figura. Hasta los hechos más pequeños se habían hecho urgentes y tenía que resistirme a la tentación de darle énfasis excesivo a todas y cada una de las líneas. Entré en los espacios rehundidos y di prioridad a las formas que se aproximaban. Asimismo, corregía dibujando sobre las líneas anteriores y a través de ellas, a fin de restablecer las proporciones o para encontrar una manera de expresar unos descubrimientos menos obvios. Vi que la línea que bajaba por el centro del torso, desde la base del cuello, entre los pezones, sobre el ombligo y entre las piernas, se parecía a la quilla de un barco, que las costillas formaban el casco y que la pierna relajada en primer plano se alargaba en su movimiento hacia adelante como un remo arrastrando el agua. Vi que los brazos que colgaban a cada lado del cuerpo eran como los ejes de un carro y que la curva exterior del muslo en el que se apoya el peso del cuerpo se parecía a la llanta metálica de una rueda. Vi que las clavículas eran semejantes a los brazos de la figura de un crucificado. No obstante, todas estas imaginaciones, aunque las he elegido con el mayor cuidado, distorsionan lo que intento describir. Vi y reconocí unos hechos anatómicos bastante comunes, pero el caso es que también los sentí físicamente, como si, en cierto modo, mi sistema nervioso habitara también su cuerpo. Algunas de las cosas que reconocí las puedo describir más directamente. Por ejemplo, percibí que había un espacio vacío bajo el arco del pie de la tensa pierna doblada que soportaba el peso del cuerpo. Percibí cuán sutilmente la recta pared inferior del estómago se fusionaba con los planos atenuados, convergentes, del muslo y la cadera. Percibí el contraste entre la dureza del codo y la vulnerable blandura del interior del brazo a esa misma altura. Entonces, el dibujo alcanzó enseguida su punto crítico, lo que significa que lo que había dibujado empezó a interesarme tanto
como lo que todavía me quedaba por descubrir. En todos los dibujos hay un momento en el que sucede esto, y yo lo denomino momento crítico, porque es entonces cuando se decide realmente si el dibujo va a salir bien o mal. A partir de ese instante, uno empieza a dibujar conforme a los requisitos, las necesidades del dibujo. Si el dibujo ya es un poco fiel, entonces esos requisitos corresponderán probablemente a lo que uno todavía puede descubrir buscando la verdad. Si el dibujo no es fiel, dichos requisitos acentuarán la infidelidad. Miré mi dibujo intentando encontrar posibles distorsiones. ¿Qué líneas o sombreados habían perdido su énfasis original necesario al haber quedado rodeados por otros? ¿Qué gestos espontáneos habían eludido un problema y cuáles habían sido instintivamente certeros? Sin embargo, hasta este proceso era solo parcialmente consciente. En algunos lugares veía claramente que un pasaje era torpe y necesitaba una revisión. En otros, dejaba que el lápiz planeara sobre el papel, de forma parecida a la vara de un saurí. Una forma tiraba, forzando el lápiz a sombrear, lo que volvía a acentuar su rehundimiento. Otra presionaba el lápiz para que volviera a recalcar una línea que podía realzarla. Ahora miraba al modelo de forma distinta cuando quería comprobar una forma. Miraba como si dijéramos con mayor connivencia, solo buscando lo que quería encontrar. Y así llegué al final, simultáneamente ambición y desilusión. Aunque en mi imaginación veía que mi dibujo y el hombre real coincidían, de modo que por un instante dejó de ser un hombre que había posado para mí y se convirtió en un habitante del mundo que yo había medio creado, en una expresión única de mi experiencia, aunque fuera esto lo que veía en mi imaginación, lo que de hecho veía era lo inadecuado, lo fragmentario y lo torpe que era mi dibujito. Pasé la página y empecé otro dibujo retomando el hilo del anterior. Un hombre de pie, el peso de su cuerpo descansando más en una pierna que la otra. Vincent, ¿se puede escribir todavía algo sobre él? Pienso en todas las palabras que ya se han escrito, incluidas las mías, y la respuesta es no. Si miro sus cuadros, la respuesta vuelve a ser no, aunque por una razón diferente, sus cuadros invitan al silencio. Casi iba a decir que ruegan silencio, y eso habría sido falso, pues ni una sola de sus imágenes, ni siquiera la del anciano con la cabeza entre las manos en el umbral de la eternidad, muestra el menor patetismo. Siempre detestó inspirar compasión y hacer chantaje.
Solo cuando veo sus dibujos me parece que merece la pena añadir algunas palabras. Tal vez porque sus dibujos tienen algo de escritura y a menudo dibujaba en las cartas. El proyecto ideal habría sido dibujar el proceso que llevaba sus dibujos, tomar prestada su mano de dibujante. Sin embargo, lo intentaré con palabras. Cuando miro un dibujo suyo de un paisaje de los alrededores de las ruinas de la abadía de Montmajour, cerca de Arles, realizado en julio de 1888, creo ver la respuesta a una cuestión obvia. ¿Por qué ha llegado a ser este hombre el pintor más popular del mundo? El mito, las películas sobre él, los precios, su llamado martirio, sus brillantes colores, todo ello tuvo un papel y amplificó el atractivo global de su obra, pero no están en su origen. Es querido, me digo mirando el dibujo de los olivos, porque para él el acto de dibujar o de pintar era una forma de descubrir y de demostrar por qué amaba tan intensamente aquello a lo que estaba mirando y aquello a lo que estaba mirando durante los 8 años de su vida como pintor. Sí, solo 8. Pertenecía al ámbito de la vida cotidiana. No se me ocurre otro pintor europeo cuya obra exprese un respeto tan franco por las cosas cotidianas, sin por ello elevarlas en alguna medida, sin referirse a su salvación mediante un ideal de lo que encarnan o a lo que sirven. Jean-Simon Chardin, Georges Delatour, Gustave Courbet, Monet, Stel, Joan Miró, Jasper Johns, por nombrar solo unos pocos, venían magistralmente apoyados por ideologías pictóricas, mientras que él, en cuanto abandonó su primera vocación de predicador, abandonó toda ideología, se volvió estrictamente existencial, se quedó ideológicamente desnudo. La silla es una silla, no un trono. Las botas están gastadas de andar. Los girasoles son plantas, no constelaciones. El cartero reparte cartas, los lirios morirán, y de esta desnudez suya, que para sus contemporáneos era ingenuidad o locura, procedía su capacidad de amar, súbitamente y en cualquier momento, lo que veía delante de él. Agarraba entonces el lápiz o el pincel y se esforzaba por hacer realidad, por colmar ese amor. Un amante pintor que viene a afirmar la tosquedad de una ternura cotidiana con la que todos soñamos en nuestros mejores momentos y que reconocemos instantáneamente cuando la vemos enmarcada. Palabras, palabras. ¿Cómo se ve esto en su práctica artística? Volvamos al dibujo. Es un dibujo a plumilla de caña. En un solo día hacía varios, a veces, como en este caso, directamente del natural, a veces de sus propios cuadros colgados en la pared del estudio mientras se secaban. No era tanto estudios preparatorios como esperanzas gráficas. Mostraban de una forma sencilla, sin las complicaciones del pigmento, a donde esperaba que le condujera el acto de pintar. Eran mapas de su amor. ¿Qué vemos en este? Matas de tomillo, otros arbustos, rocas calizas, olivos en una ladera, una llanura a lo lejos, pájaros en el cielo. Moja la plumilla en tinta marrón, observa y marca el papel. Los gestos parten de la mano, de la muñeca, del brazo, del hombro, posiblemente también de los músculos del cuello. Los trazos que hace en el papel, sin embargo, siguen unas corrientes de energía que no son físicamente suyas y que solo se hacen visibles cuando las dibuja. Corrientes de energía. La energía de un árbol que crece, de una planta que busca la luz, de una rama que ha de acomodarse con sus vecinas, de las raíces de los cardos y de los arbustos, del peso de las rocas incrustadas en la ladera, de la puesta del sol, de la atracción por la sombra de todo lo que está vivo y padece del calor, del mistral que sopla del norte y ha moldeado los estratos de roca. Es una lista arbitraria,
Lo que no es arbitrario es el dibujo que sus trazos hacen sobre el papel. Se asemeja a una huella digital. ¿Una huella de quién? Es un dibujo que valora la precisión. Todos y cada uno de los trazos son explícitos e inequívocos, pero se olvida completamente de sí mismo en su apertura con respecto a aquello con lo que se encuentra. Y el encuentro es tan próximo que es imposible distinguir de quién es cada trazo, un mapa del amor, en verdad. 2 años después, 3 meses antes de su muerte, pintó un pequeño lienzo de 2 campesinos cavando la tierra. Lo hizo de memoria, porque se refiere a aquellos que había pintado 5 años antes en Holanda, y a las muchas imágenes que pintó a lo largo de su vida en homenaje a Jean-François Millet. Sin embargo, es también un cuadro cuyo tema encierra el mismo tipo de fusión que vemos en el dibujo. Los 2 hombres están pintados en los mismos colores: el marrón de la patata, el gris de las palas y el desvaído azul de las ropas de trabajo de los campesinos franceses, que el campo, el cielo y las colinas lejanas. Las pinceladas que representan sus extremidades son idénticas a aquellas que trazan los hoyos y los montículos del campo. Los codos levantados de los 2 hombres se transforman en 2 crestas más, 2 cerros más contra el horizonte. El cuadro, por supuesto, no afirma que esos hombres sean paletos, que era el insulto que solían dedicar a los campesinos muchos ciudadanos de la época. La fusión de las figuras con la tierra se refiere a ese intercambio recíproco de energía que constituye la agricultura y que explica, en definitiva, por qué la producción agrícola no puede ser sometida a unas leyes puramente económicas. También podría referirse, mediante su amor y respeto por los campesinos, a su propia práctica como pintor. Tuvo que vivir toda su corta vida apostando con el riesgo de perderse. La apuesta es visible en todos los autorretratos. Se mira como a un desconocido o como algo con lo que acaba de tropezarse. Sus retratos de otras personas son más personales, su enfoque más cercano. Cuando las cosas iban demasiado lejos y se perdía completamente, las consecuencias, como nos lo recuerda su leyenda, eran catastróficas. Y esto es evidente en las pinturas y en los dibujos que hacía en esos momentos. La fusión se transformaba en una fisión. Todo borraba todo lo demás. Cuando ganaba la apuesta, lo que sucedía casi siempre, la ausencia de contornos en su identidad le permitía ser extraordinariamente abierto. Lo hacía completamente permeable a aquello a lo que estaba mirando. ¿O me equivoco? Tal vez la ausencia de contornos le permitía darse, abandonarse y entrar e impregnar al otro. Posiblemente se daban los 2 procesos, una vez más, como en el amor. Palabras, palabras. Volvamos al dibujo de los olivos. Las ruinas de la abadía están, creo, detrás de nosotros. Es un lugar siniestro, o lo sería de no estar en ruinas. El sol, el mistral, los lagartos, las cigarras, la ocasional abubilla, todavía limpian sus muros. La abadía fue desmantelada durante la Revolución Francesa. Todavía no han acabado de borrar las trivialidades del poder que encerraron un día y todavía siguen insistiendo sobre lo inmediato. Sentado de espaldas al monasterio y mirando los árboles, le parece que el olivar empieza a cortar la distancia y a apretarse contra él. Reconoce la sensación, la ha experimentado, en el interior, en el exterior, en el Borinaje, en París o aquí, en la Provenza. A esta presión, que fue tal vez el único amor íntimo constante que conocía en su vida, responde a una velocidad increíble y con la máxima atención.
toca todo lo que ven sus ojos y la luz cae sobre los trazos en el papel de vitela de la misma forma que cae sobre los guijarros a sus pies, en uno de los cuales, en el papel, escribirá Vincent. Este dibujo parece contener hoy algo que tengo que denominar gratitud, una gratitud que no es fácil determinar. ¿La gratitud hacia el lugar, la suya o la nuestra? Los dibujos de Watteau. La delicadeza en el arte no es necesariamente lo opuesto a la fuerza. Una acuarela sobre seda puede ejercer un efecto más potente en el espectador que una figura en bronce de 3 metros de altura. La mayor parte de los dibujos de Watteau son tan delicados, tan vacilantes, que casi da la impresión de que los hizo en secreto, o como si estuviera dibujando a la mariposa que se ha posado en una hoja delante de él y teme que el movimiento o el ruido del carboncillo sobre el papel la espanten. Esto no quita que al mismo tiempo revelen un poder enorme de observación y sensibilidad. Este contraste nos da una pista sobre el temperamento de Watteau y sobre el tema subyacente de su arte. Aunque pintó mayormente payasos, arlequines, fetes y lo que hoy llamaríamos bailes de disfraces, su tema fundamental era trágico, la mortalidad. Watteau enfermó joven de tuberculosis y probablemente intuyó su temprana muerte a la edad de 37 años. Posiblemente presintió también que el mundo de elegancia aristocrática que le pedían que pintara está también condenado a desaparecer. Los cortesanos se reúnen en el embarque para Citerea, uno de sus cuadros más famosos, pero lo conmovedor del acontecimiento reside en sus consecuencias en que cuando llegue no será el lugar legendario que esperaban. Las guillotinas estarán a punto de caer. Algunos críticos sugieren que los cortesanos están volviendo de Citerea, pero en cualquier de los dos casos existe un contraste patético entre lo legendario y lo real. No quiero decir con esto que Watteau previera realmente la Revolución Francesa o que pintara profecías. De haber sido así, sus obras serían hoy menos importantes de lo que son, porque hoy esas profecías estarían obsoletas. El tema de su arte era simplemente el cambio, la fugacidad, la brevedad de cada momento suspendido en el aire como una mariposa. Este tema podría haberle llevado el sentimentalismo a una tenue nostalgia, pero es en ese punto donde su implacable observación de la realidad lo convierte en un gran artista. Digo implacable porque la observación de un artista no consiste solo en poner sus ojos a trabajar, es el resultado de su honradez, de su lucha personal por entender lo que ve. Miremos su autorretrato. Tiene una cara ligeramente femenina, los ojos amables como los de una mujer pintada por Rubens, los labios carnosos, sensuales, la delicadeza oreja afinada para oír canciones románticas o el romántico eco del mar en la caracola, el tema de otro de sus dibujos. Pero volvamos a mirarlo más a fondo, pues abajo del cutis, del delicado y el aspecto coqueto, está la calavera, lo que implica está solo susurrado por el oscuro énfasis bajo la mejilla derecha, las sombras alrededor de los ojos, la manera de dibujar, la oreja que pone de relieve la sien que está delante. Y, sin embargo, ese susurro, como los apartes en el escenario, es aún más sorprendente precisamente por no ser un grito, pero cualquier dibujo de una cabeza puede objetarse revela un cráneo porque la forma de la cabeza depende de este, por supuesto, pero entre el cráneo como estructura y el cráneo como presencia hay un mundo de diferencia. De la misma manera que los ojos pueden mirar a través de una máscara, reduciendo así el efecto del disfraz, así también este dibujo, el hueso, parece mirar a través de la carne, tan fina en algunos puntos como la seda.
En un dibujo de una mujer que lleva la cabeza cubierta con un manto, Watteau hace la misma observación, pero sirviéndose de unos medios completamente distintos, opuestos. Aquí, en lugar de comparar la carne con el hueso, bajo ella la pone en contraste con el paño que la cubre. No cuesta trabajo imaginarse ese manto custodiado en un museo y la persona que lo lleva muerta. El contraste entre la cara y el paño es semejante al contraste entre las nubes en el cielo y el acantilado y las casas bajo en un paisaje dibujado. La línea de la boca de la mujer es tan efímera como la silueta de un pájaro en vuelo. Hay una página de un cuaderno de dibujo de Watteau que tiene 2 dibujos de la cabeza de un niño y un estudio maravilloso de un par de manos haciendo un lazo. Y aquí todo análisis fracasa. Es imposible explicar por qué esa cinta con un nudo flojo puede convertirse con tanta facilidad en un símbolo del flojo nudo que ata la vida humana. Pero esta transformación no es tan improbable y sin duda coincide con el espíritu de toda la página. No quiero sugerir que la preocupación de Watteau por la mortalidad fuera constante y consciente, que tuviera un interés morboso como por la muerte. En absoluto, probablemente sus mecenas no percibían este aspecto de su obra. Watteau nunca llegó a tener mucho éxito en su vida, pero su técnica impresionante, por ejemplo, en su retrato de un diplomático persa, fue muy apreciada, al igual que su elegancia y lo que en la época se habría considerado su languidez romántica. Y hoy podemos considerar también otros aspectos de su obra, como, por ejemplo, su técnica magistral para el dibujo. Por lo general dibujaba con carboncillo o sanguina. La blandura del medio le permitió alcanzar esa impresión de movimiento suave, ondulante, que es típica de sus dibujos. Describió, como no la ha hecho ningún otro artista, la caída de la seda y como la luz se desparrama por ella. Sus barcos surcan las olas y la luz rebota en los cascos con el mismo ritmo ondulante. Sus estudios de animales tienen toda la fluidez del movimiento animal. Todo tiene un movimiento sinuoso, lento o pausado. Observemos el pelo del gato, el cabello del niño, las circunvoluciones de la caracola, la caída en cascada del manto, el remolino de los 3 rostros grotescos, el suave meandro del desnudo que se desliza hacia el suelo, los pliegues similares al delta de un río de la túnica persa. Todo fluye, pero es en ese fluir donde Watteau pone el acento, donde deja la impronta de una certidumbre resistente a toda corriente. Estas marcas hacen que una mejilla gire, que en un pulgar se articule con la muñeca, que un pecho se apriete contra un brazo, que un ojo se amolde a su cuenca, que un umbral tenga profundidad o que en un manto rodee una cabeza. Atraviesa los dibujos como una raja en la seda para revelar la anatomía bajo el brillo. Dan vida a la figura o a la forma por el procedimiento de frenar momentáneamente el fluir del dibujo en su conjunto. En otro nivel, la conciencia humana constituye un freno momentáneo al ritmo natural de la vida y de la muerte, y del mismo modo, lejos de ser algo mórbido, esa conciencia de la mortalidad que tenía Watteau incrementa la nuestra con respecto a la vida. Dibujo en papel. Todavía hoy, a mi edad, con hijos adultos y jefes de redacción llamándome por teléfono, sigo soñando que tengo que dejar mi casa y pasar 9 meses al año en el internado al que me enviaron de niño. De adulto pienso en esos meses como si fueran una forma temprana de exilio, pero en el sueño nunca se me ocurre negarme a ir. En la vida real dejé ese internado a los 16 años. Estábamos en guerra y me fui a Londres.
En aquel escenario de escombros dejados por las bombas, de sirenas y de alarmas antiaéreas, solo tenía una idea en la cabeza. Quería pintar mujeres desnudas, todo el día. Me aceptaron en una escuela de arte. No había mucha competencia, pues casi todos los mayores de 18 años habían sido llamados a filas, y dibujaba todo el día y parte de la noche. En aquella época había en la escuela un profesor excepcional, un pintor mayor, refugiado del fascismo, llamado Bernard Meninsky. Hablaba muy poco y el aliento le oía a pepinillos en vinagre. En la misma hoja de papel estaba racionado. Nos daban 2 hojas al día. Al lado de mi torpe, impetuoso y simple dibujo, Bernard Meninsky dibujaba con trazo firme una parte del cuerpo de la modelo, de tal manera que me aclaraba su estructura y su movimiento infinitamente sutiles. Cuando se levantaba y se iba, me pasaba los 10 minutos siguientes pasando la vista, boquiabierto, del dibujo a la modelo y de ésta al dibujo. Así aprendí a indagar un poco más a fondo con la mirada al misterio de la anatomía y del amor. Mientras fuera, los aviones de la RAF atravesaban el cielo nocturno para interceptar los bombardeos alemanes que se aproximaban a la costa. Una línea completamente vertical que caía a plomo, unía el hoyuelo que tenía en la barbilla y el tobillo del pie, en el que descansaba el peso de su cuerpo. Hace poco estuve en Estambul. Le pregunté a unos amigos de allí si podían presentarme a la escritora Latife Tekin. Había leído algunos extractos traducidos de las 2 novelas que había escrito sobre la vida en las barriadas del extrarradio de la ciudad. Y lo poco que había leído me había impresionado profundamente por la imaginación y la autenticidad que mostraba. Ella también debía de haber crecido en una de aquellas barriadas. Mis amigos consiguieron organizar una cena con ella. Yo no hablo turco y se ofrecieron a ser de intérpretes. Latife estaba sentada a mi lado. Algo me hizo decirle a mis amigos: no os preocupéis, creo que nos apañaremos. Nos miramos con cierto recelo. En otra vida yo podría haber sido la agente de policía mayor que interroga a una treintañera bonita, astuta y fiera, a la que detienen repetidamente por hurto. En la vida real, en esta nuestra única vida, los dos éramos narradores sin una palabra en común. Solo contábamos con nuestro poder de observación, nuestros hábitos narrativos, nuestra tristeza esópica. El recelo dio paso a la timidez. Saqué un bloc de notas e hice un dibujo de mí leyendo uno de sus libros. Ella dibujó una barca volcada para expresar que no sabía dibujar. Yo le di la vuelta al papel para que quedara boca arriba. Ella hizo un dibujo para mostrarme que las barcas que dibujaba siempre se hundían. Yo le dije que en el fondo del mar había pájaros. Ella me dijo que había un ancla en el cielo. Estábamos bebiendo raki, como todos los demás. Entonces me contó la historia de las excavadoras municipales que derribaban las chabolas que se construían por la noche. Yo le conté la historia de una anciana que vivía en una furgoneta. Cuanto más dibujábamos, antes entendíamos. Terminamos riéndonos de nuestra propia velocidad, aunque las historias fueran tristes o monstruosas. Cogió una nuez y partiéndola en 2, la alzó para decir: 2 mitades de un mismo cerebro. Entonces alguien puso música Beptasi y todos empezaron a bailar. En el verano de 1916, Pablo Picasso dibujó en una página de un blog de dibujo de tamaño mediano el torso de una mujer desnuda. No es ni una de sus figuras inventadas, le falta virtuosismo, ni tampoco una figura dibujada del natural, no tiene la idiosincrasia de lo inmediato. La cara de la mujer es irreconocible, pues la cabeza está apenas indicada. El torso, sin embargo, también parece una cara. Tiene una expresión que nos resulta familiar,
un rostro amoroso que se ha tornado vacilante o triste. Este dibujo es muy diferente del resto de los incluidos en el cuaderno en lo que respecta a los sentimientos que expresa. Los otros dibujos juegan violentamente con los procedimientos cubistas o neoclásicos. En unos casos evocan el periodo previo de naturalezas muertas. Otros preparan el camino para el tema del arlequín que tomará el año siguiente tras hacer los decorados del ballet Parade. El torso de la mujer es muy frágil. Por lo general, Picasso dibujaba con tanto brío, con tanta franqueza, que cada trazo le recuerda a uno el acto de dibujar y el placer que está de para. Por eso sus dibujos nos parecen insolentes. Incluso los rostros llorosos del periodo del Guernica o las calaveras que dibujó durante la ocupación alemana poseen esa insolencia. No se someten a nada. El acto de dibujarlos es un acto triunfante. El dibujo que nos ocupa es una excepción. Dibujado a medias, Picasso no le dedicó mucho tiempo. Mitad mujer y mitad vasija, medio ingresiano, medio infantil. La aparición de la figura es más importante que el acto de dibujarla. Es ella y no el dibujante quien insiste con su misma indecisión. Yo sospecho que en su imaginación Picasso estaba dibujando de alguna manera a Eva Gould. Eva había muerto de tuberculosis hacía tan solo 6 meses. Habían vivido juntos 4 años. En sus hoy famosas naturalezas muertas cubistas, Picasso había insertado y pintado su nombre, transformándolo así unos cuadros austeros en cartas de amor. Joel y Eva. Ahora ella estaba muerta y él vivía solo. La imagen aparece en el papel como aparecería en un recuerdo. El torso vacilante, retornando al de una niña más que el de una mujer. Procede de otro nivel de la experiencia. Ha aparecido en medio de una noche insomne y todavía tiene la llave de la puerta de la habitación en la que él duerme. Puede que estas 3 historias sugieran las 3 maneras distintas en las que funcionan los dibujos. Hay dibujos que estudian y cuestionan lo visible, otros que muestran y comunican ideas, y por último, aquellos que se hacen de memoria. Esta distinción no deja de ser importante incluso frente a los dibujos de los maestros antiguos, pues cada tipo sobrevive de manera diferente. Cada tipo habla en un tiempo verbal distinto, y nuestra imaginación responde con diferentes capacidades a cada uno de ellos. En el primer tipo de dibujos, en su momento se les llamaba estudios, las líneas en el papel son las huellas que deja tras de sí la mirada del artista, que está continuamente partiendo, saliendo, interrogando a la rareza, al enigma que encierra lo que tiene ante sus ojos, por más común y cotidiano que sea. La suma total de las líneas en el papel narra una especie de migración óptica mediante la cual el artista, siguiendo su propia mirada, se instala en la persona, el árbol, el animal o la montaña que está dibujando. Y si el dibujo es un dibujo logrado, se quedará allí para siempre. En un estudio titulado Abdomen y pierna izquierda de un hombre desnudo de pie y de perfil, Leonardo da Vinci sigue todavía ahí, en la entrepierna del hombre dibujado con sanguina en un papel preparado de color rosa salmón. Ahí, en el hueco detrás de las rodillas, donde el bíceps femoral y el músculo semimembranoso se separan para permitir que se inserten los gemelos. Jacques Degain, que se casó con la rica heredera Eva Stapler van der Weyl y así pudo dejar el grabado. Sigue ahí, en las salas sorprendentemente diáfanas de las libélulas que dibujó a carboncillo y tinta negra para sus amigos de Leiden en 1600. Si nos olvidamos de los detalles circunstanciales, de los medios técnicos, de los tipos de papel, etc., estos dibujos no envejecen.
ya que el acto de mirar con concentración, de cuestionar la apariencia del objeto que uno tiene delante, ha variado muy poco a lo largo de los milenios. Los antiguos egipcios miraban a los peces de una forma parecida como lo hacían los bizantinos del Bósforo o Henri Matisse en el Mediterráneo. Lo que cambiaba, en consonancia con la historia y la ideología, era la representación visual de aquello que los artistas no se atrevían a cuestionar: Dios, el poder, la justicia, el bien, el mal. Siempre se podían poner en tela de juicio visualmente las trivialidades, los objetos secundarios. Por eso los buenos dibujos de trivialidades llevan su propio aquí y ahora, lo que pone en relieve su humanidad. Entre 1603 y 1609, el dibujante y pintor flamenco Roland Savary viajó por Europa Central. De este viaje han sobrevivido 80 dibujos de gente en la calle, marcados con el título Tomados del Natural. Hasta hace muy poco se creía erróneamente que eran del gran Peter Bruegel. Uno de ellos, dibujado en Praga, representa un vagabundo sentado en el suelo. Lleva un gorro negro y tiene un pie envuelto en un harapo blanco. Sobre sus hombros una capa negra. Mira al frente directamente, sus ojos oscuros y hoscos están a la misma altura de los de un perro. Su sombrero está vuelto en el suelo para mendigar unas monedas, al lado del pie vendado. No hay ningún comentario, ni otra figura, ni localización alguna. Un mendigo de hace casi 400 años. Nos sale el encuentro hoy en un trozo de papel de 15,4 por 17,6 centímetros, igual que nos saldría camino del aeropuerto, en una cuneta de la autopista que pasa por encima de una de esas barriadas del extrarradio que describe la TIF. Un momento enfrente del otro, tan pegados como las dos páginas centrales del periódico de hoy, todavía sin abrir. Un momento de 1607 y un momento de 1987. Un presente eterno borra el tiempo, presente indicativo. En la segunda categoría de dibujos, el tráfico, el transporte, va en sentido contrario. Ahora se trata de llevar al papel lo que ya está en la imaginación. Ya no se trata de que el ojo emigre, sino de que entregue lo que se le encomienda. Este tipo de dibujos solían ser bocetos, dibujos de trabajo para un cuadro. Son dibujos que unen, colocan, componen una escena. Como en ellos no se cuestiona directamente lo visible, son mucho más dependientes del lenguaje visual dominante en la época y por consiguiente son esencialmente más fáciles de datar y pueden clasificarse con menor margen de error como renacentistas, barrocos, manieristas, neoclásicos, académicos o lo que sea. En esta categoría no se producen confrontaciones, no se producen encuentros. Más bien miramos por una ventana la capacidad del hombre para inventar, para construir un mundo alternativo en su imaginación. Y todo depende del espacio creado dentro de esta alternativa. Por lo general es muy exiguo, una consecuencia directa de la imitación, el falso virtuosismo, la afectación. Estos dibujos, aunque exiguos, tienen un interés artesanal. Nos permiten ver cómo se hacían los cuadros, cómo se montaban, como si fueran vitrinas o relojes, pero no nos hablan directamente. Para que suceda esto, el espacio creado en el dibujo ha de parecer tan grande como el espacio de la tierra o del cielo. Entonces sentimos el aliento de la vida. Nicolas Poussin podía crear ese espacio y también Rembrandt. El hecho de que no haya muchos artistas que lo consigan en el dibujo europeo, a diferencia del chino, se puede deber a que esa suerte de espacio solo se abre cuando se combina una maestría extraordinaria con una modestia extraordinaria. Para crear un espacio tan inmenso sencillamente con unas marcas de tinta en un papel, uno tiene que saber cuán pequeño es. Estos dibujos son visiones de qué pasaría si. La mayor parte de ellos registran visiones del pasado, hoy cegadas para nosotros como jardines privados. Cuando el espacio es lo bastante grande, la visión sigue abierta y podemos entrar. Condicional. En tercer lugar están los dibujos ejecutados de memoria. Muchos son apuntes tomados rápidamente para su uso posterior, una forma de recopilar y de guardar las impresiones y la información. Los contemplamos con curiosidad si nos interesa el artista o el tema histórico.
Los rastrillos de madera utilizados en el siglo XV para rastrillar el heno eran exactamente iguales que los que se siguen utilizando en las montañas donde yo vivo. Los dibujos más importantes de esta categoría, sin embargo, se hacen a fin de exorcizar un recuerdo que obsesiona al artista, a fin de sacarse de la cabeza de una vez para siempre una determinada imagen, llevándola a un papel. La imagen insoportable puede ser dulce, triste, espantosa, atractiva, cruel. Cada una es insoportable de una manera diferente. El artista, en cuya obra es más obvia esta modalidad de dibujo, es Goya. Hizo un dibujo tras otro como si hiciera exorcismos. A veces el tema era un preso torturado por la Inquisición para que expiara sus pecados, en cuyo caso era un exorcismo doble, terrible. Me viene a la cabeza una sanguina suya que representa a una mujer en la cárcel. Está encadenada al muro por los tobillos. Tiene las suelas de los zapatos agujereadas. Está echado a un lado, con la falda levantada hasta las rodillas. Se tapa la cara y los ojos con el brazo doblado a fin de no ver dónde está. La página pintada parece una mancha entre las losas de piedra del suelo en el que yace, y es indeleble. En este caso, ni se une nada ni se compone escena alguna, tampoco se pone en cuestión lo visible. El dibujo sencillamente declara, vi esto, pretérito. Cuando son lo suficientemente inspirados, cuando se tornan milagrosos, los dibujos adquieren otra dimensión temporal, independientemente de la categoría a la que pertenezcan. El milagro empieza por el simple hecho de que los dibujos, a diferencia de las pinturas, son por lo general monócromos. Cuando tienen color, solo están parcialmente coloreados. Las pinturas, con sus colores, sus tonalidades, su extensa luz y sus sombras, compiten con la naturaleza. Intentan seducir a lo visible, atraer a la escena pintada. Los dibujos no pueden hacer esto. La virtud de los dibujos deriva del hecho de que son diagramáticos. Los dibujos son solo notas tomadas en un papel, las hojas racionadas durante la guerra, la servilleta de papel doblada en forma de barco y hundida en un vaso de raki. El secreto es el papel. El papel se convierte en lo que vemos a través de las líneas y, sin embargo, sigue siendo un papel. Voy a poner un ejemplo. Un dibujo realizado por Peter Bruegel en 1553. Reproducido perdería gran parte de su calidad, así que mejor describirlo. En los catálogos se lo identifica como paisaje de montaña con un río, un pueblo y un castillo. Está dibujado con tinta sepia y aguada. Las grabaciones de la pálida aguada son muy leves. Entre los trazos, el papel se presta a convertirse en árbol, piedra, hierba, agua, tapia, montaña de piedra caliza, nube. Sin embargo, no se lo puede confundir ni por un instante con la sustancia de cualquiera de estas cosas, pues sigue siendo evidentemente, enfáticamente, una hoja de papel con unos trazos finos dibujados en ella. Esto es obvio y al mismo tiempo, si uno se para a pensarlo, tan extraño que no es fácil de entender. Hay algunas pinturas que un animal podría leer. Ningún animal podría leer un dibujo. En algunos grandes dibujos, como en este paisaje de Bruegel, parece que todo existe en el espacio. La complejidad de todo vibra, pero aquello que estamos contemplando es solo un proyecto trazado en un papel. La realidad y el proyecto se hacen inseparables. Uno se encuentra a sí mismo en el umbral, justo antes de la creación del mundo. Estos dibujos, al utilizar el futuro, prevén para siempre. Hojas de papel sobre la hierba. Muchos meses después, Marisa Camino me envió una copia de la foto que nos habíamos hecho bajo el ciruelo. Nuestras huellas permanecen, pero son mucho menos sustanciales que las del árbol y tienen dos caras. A una tercera persona le costaría trabajo decidir si estábamos yendo o viniendo, si estábamos en el proceso de aparecer o en el de desaparecer, si estábamos vivos o éramos fantasmas. Junto con la foto venía una carta y un número de teléfono.
Así que el verano siguiente me encontré sentado en la hierba a la puerta de una casa, en Galicia, a unos 20 kilómetros del mar. La ligera bicicleta de carreras de Marisa estaba apoyada contra el muro exterior de la casa, al lado de la puerta delantera. La cocina era justo lo bastante grande para que 4 personas pudiéramos sentarnos alrededor de la mesa a cenar las almejas que habíamos preparado. Al lado de la cocina había un estrecho pasillo donde guardaba la bicicleta por la noche y almacenaba varias de sus pinturas más grandes. Todos los techos de la casa estaban cubiertos con un plástico blanquecino sujeto con chinchetas, a fin de impedir que el polvo de la carcoma que se desprendía continuamente de las tablas del suelo y de las vigas devoradas, la casa tenía probablemente 100 años, cayera sobre los papeles o la comida o el pelo. Sentados en la hierba oíamos las gallinas de un vecino y unas palomas en un palomar. No había nubes, el sol de agosto descendía muy lentamente y la luz era difusa e inmensa, como reflejada por todo el Atlántico. Marisa sacaba dibujos de un cartapacio que había bajado del piso de arriba. La casa tenía 4 habitaciones, contando con el baño. Los dibujos estaban envueltos en papel de seda, como ropa doblada. Los iba sacando metódicamente, uno a uno, y los colocaba sobre la hierba. «Pago 12.000 pesetas al mes por la casa», me había dicho. Hay dibujos que son estudios, formas de investigación, y otros que son bocetos para proyectos de obras maestras. Existen muchos tipos de dibujos. Los que estaban ahora extendidos en la hierba estaban escritos como cartas. La colección más sobresaliente de dibujos de este tipo, de los dibujos escritos cual cartas, se encuentra en el Kunstmuseum de Berna y fueron hechos por Paul Klee entre 1927 y 1940. Los años de mi infancia. Fue en 1940, el año de su muerte, cuando vi por primera vez la reproducción de un cuadro de Klee. Estos dibujos a lápiz de Klee hablan, entre otras cosas, de la ascensión del fascismo, de sus amores, de su salud y de la premonición de su muerte. Parecen cartas porque uno tiene la sensación de que han sido dibujados sin levantar la vista del papel ni una sola vez y de que aquello en lo que se confía y a lo que van dirigidos reside en el propio papel. Detrás de la cocina hay una especie de oscuro anexo. Originalmente era donde se encerraba a las gallinas por la noche y ahora es ahí donde Marisa fabrica su papel. Lo hace de paja, que remoja primero en agua, deja fermentar y luego lo prensa. El papel es de color camello. Ella dice que tiene color conejo y está lleno de fibras, como el pan. Además de utilizar este papel para dibujar, hace sobres con él. La foto que me envió venía en uno de esos sobres. La mayoría de los dibujos de Klee eran ideas que solo podían definirse con las líneas del lápiz porque se habían originado en el hemisferio derecho del cerebro. Aunque dibujaba plantas, pájaros y animales, no tenía una relación de intimidad con la naturaleza. Descubrió la naturaleza a través del funcionamiento del cerebro humano. Las ideas fluían por la mina de su lápiz hasta el papel, y él las seguía contracorriente de vuelta a los circuitos, las galerías del cerebro. Era en esas redes en donde se aproximaba mucho a las formas y a los ritmos de la naturaleza. Pero sus dibujos trataban del pensamiento.
Lo que tenía delante de mí en la hierba trataban de los sentimientos y las sensaciones. Probablemente Marisa dibuja sin pensar. Ella también hace el camino contracorriente, pero no hacia el cerebro, sino hacia una era precámbrica, la era de los primeros moluscos, como las almejas que tomaríamos de cena. Aprende de su naturaleza en las medusas, las sepias, los pulpos, las lapas, los gastrópodos, que llevan existiendo 9/10 partes del tiempo que ha habido vida sobre nuestro planeta. También aprende de las pulgas de mar y de los hipocampos. Cuando la conocí, pensé en los mustélidos y las veletes. Me equivoqué. Sus dibujos van mucho más atrás. Mi furgoneta amarilla, me había dicho antes, ardió cuando patiné en una carretera mojada y me estrellé contra una tapia. No se detuvo nadie. Tuve que rescatar mis cosas yo sola. Logré sacar los dibujos. Solo se quemaron los bordes de algunas páginas. Ahora tengo un Volkswagen y muestra una gran sonrisa. En el piso de arriba hay una habitación que utiliza de taller para su trabajo de restauradora. En este momento está restaurando una voluta de madera rota que pertenece a un altar dorado y una estatua policromada de la Virgen que data del siglo XVII. Su trabajo es meticuloso y, como el de todos los buenos restauradores, casi invisible. Se diría que sus manos no hubieran tocado el objeto restaurado. Hay un dibujo, no de ella, sino de Klee, llamado Perro Cobarde. Muestra a un perro atemorizado ante un ave de aspecto parecido a la cigüeña. La cobardía del animal se expresa por los garabatos mismos que forman el confuso contorno de su cuerpo. Para Klee, todas las sensaciones pasaban por la mano que dirigía al lápiz. En la factura de los dibujos de Marisa no parece haber mano alguna. Por lo general, los dibujos tienen color y están hechos con pincel. A veces le pega trozos de otros materiales, hojas, plumas, telas, diferentes tipos de papel, pero nunca sientes la mano del creador. Solo el apetito de la planta o de la criatura representada. Una gamba come. Una espora germina. Un tipo especial de lombriz extrae carbonato cálcico del agua del mar. El líquen aloja y devora a sus algas. Esos son los datos que consulto luego. Pero al momento, estoy sentado en la hierba mirando atentamente esas hojas de papel. El sol está bajando y el súbito cambio de temperatura en el interior, aunque no en la costa, ha hecho que se levante algo de brisa. Una brizna de hierba cae en uno de los dibujos. Diminutas moscas de la fruta se posan en otro. Desde un maizal cercano, el aire arrastra un trozo de hoja, transparente como un pergamino, hasta otro de los dibujos. Si no las hubiera visto caer sobre los dibujos, confundiría todas estas cosas con signos pintados. Ya no estoy seguro de dónde trazar la línea de separación entre arte y naturaleza, entre devenir y origen. Este es el misterio que me hace mirarlos una y otra vez, incluso cuando apenas queda ya luz y las gallinas se han callado. Marisa Camino sale de la casa y me anuncia que la cena está lista. En cuanto termine la iglesia que estoy restaurando en A Coruña, me dice, me voy a Stromboli. No hay nada en la isla de Stromboli. ¿Has visto la película? Ni siquiera un hotel, nada, salvo el volcán. Y quiero mirarlo muchas veces.
Cuando recientemente murió mi padre, hice varios dibujos de él en el ataúd, dibujos de su cara y su cabeza. Hay una anécdota de Oscar Cococha a propósito de la enseñanza de la pintura al natural, como sus alumnos no estuvieran muy inspirados. Se acercó a hablar con el modelo y le dio instrucciones para que fingiera un desmayo. Cuando cayó al suelo, Cococha se precipitó hacia él, le tomó el pulso y anunció a sus sobresaltados alumnos que estaba muerto. Un poco después, el modelo se puso de pie y reanudó su pose. Ahora dibujalo, dijo Cococha, sabiendo que está vivo y no muerto. Podemos imaginar que tras esta experiencia teatral, los alumnos dibujarían con más entusiasmo. Sin embargo, dibujar lo que está realmente muerto requiere un sentido de la urgencia incluso mayor. Lo que estás dibujando no volverá a ser visto nunca más, ni por ti ni por ninguna otra persona. Este momento es único en el transcurso del tiempo pasado y del tiempo futuro. Es la última oportunidad de dibujar lo que no volverá a ser visible, lo que ha ocurrido una vez y no volverá a ocurrir. Debido a que la facultad de la vista es continua, debido a que las categorías visuales rojo, amarillo, oscuro, fino, grueso son siempre constantes, y debido a que son muchas las cosas que parecen permanecer en su lugar, uno tiende a olvidar que lo visual es siempre el resultado de un encuentro irrepetible, momentáneo. Las apariencias en cualquier momento dado son una construcción que surge de los desechos de todo lo que ha aparecido con anterioridad. Algo así es lo que entiendo en aquellas palabras de Paul Cézanne, que tan a menudo me vuelven a la mente. Está pasando un minuto en la vida del mundo, píntalo como es. Junto al féretro de mi padre reuní toda la técnica que poseo como dibujante, a fin de aplicarla directamente a la tarea que me proponía llevar a cabo. Digo directamente porque a menudo en el dibujo la técnica no se expresa como tal, sino que se convierte en el estilo, la manera peculiar del artista. Y entonces su aplicación a lo que se dibuja pasa a ser indirecta. El manierismo, en su sentido general, más que su sentido de la historia del arte. El manierismo proviene de la necesidad de inventar una urgencia, de producir un dibujo urgente, en lugar de someterse a la urgencia de lo que es. En este caso, yo estaba utilizando mi modesta técnica para preservar una apariencia. Del mismo modo que un socorrista utiliza la suya como nadador, mucho mejor que la mía como dibujante, para salvar una vida. La gente suele hablar de la frescura de la visión, de la intensidad, de ver algo por primera vez, pero la intensidad de ver por última vez es, creo yo, superior. De todo lo que yo estaba viendo entonces, solo permanecería el dibujo. Yo iba a ser el último que mirara el rostro que estaba dibujando. Lloraba mientras me esforzaba por dibujar con mayor objetividad. Conforme dibujaba su boca, sus cejas, sus párpados, a medida que sus formas específicas iban surgiendo en líneas, a partir de la blancura del papel, sentía la historia y la experiencia que los habían hecho como eran. Su vida ahora era tan finita como el rectángulo de papel en el que yo dibujaba, pero en este, de una forma infinitamente más misteriosa que cualquier dibujo, habían surgido su carácter y su destino. Yo estaba levantando un acta y su rostro ya no era más que un registro de su vida. Todos y cada uno de los dibujos que hice entonces no eran sino un lugar de partida. Los dibujos permanecieron, los miré y pensé que se parecían a mi padre, o más exactamente. Se parecían a mi padre muerto. Nadie podría confundir estos dibujos con los de un viejo dormido. ¿Por qué no?, me pregunté. Y la respuesta, creo, se encuentra en cómo están dibujados. Nadie dibujaría a un hombre dormido con tal objetividad. En esta cualidad
hay algo de irrevocable. Objetividad es lo que queda cuando algo se acaba. Escogí uno de los dibujos para colgarlo en la pared frente a mi mesa de trabajo. De una forma gradual y coherente cambió para mí, la relación de mi padre con el dibujo. Hay varias maneras de describir el cambio. El dibujo pasó a tener más contenido. En vez de marcar el lugar de partida, el dibujo empezó a marcar el lugar de llegada. Las formas dibujadas tomaron cuerpo. El dibujo se convirtió en el escenario inmediato de mis recuerdos de mi padre. El dibujo había dejado de estar abandonado y había pasado a estar habitado. En cada forma, entre las marcas del lápiz y el papel blanco en el que estaban inscriptas. Había ahora una puerta a través de la cual podían entrar momentos de una vida. En lugar de ser simplemente un objeto de percepción. Con una cara, el dibujo había avanzado hasta tener dos caras, y funcionaba como un filtro. Desde atrás extraía mis recuerdos del pasado, al tiempo que proyectaba hacia adelante una imagen que, al permanecer inalterable, me iba resultando cada vez más familiar. Mi padre había vuelto a dar la imagen de su máscara mortuoria una suerte de vida. Si miro el dibujo, ahora me cuesta trabajo ver en él el rostro de un hombre muerto. En su lugar veo aspectos de la vida de mi padre. No obstante, si entrara alguien al pueblo, solo vería un dibujo de una máscara mortuoria. Eso es lo que sigue siendo, sin lugar a dudas. El cambio que ha tenido lugar es subjetivo, en un sentido más general, y sin embargo, si no existiera este proceso subjetivo, tampoco existirían los dibujos. El advenimiento del cine y la televisión significa que hoy definimos los dibujos o las pinturas como imágenes estáticas. Lo que pasábamos por alto frecuentemente es que su virtud, su función misma, dependía de esto. La necesidad de descubrir la cámara fotográfica y la imagen instantánea o móvil surgió por muchas razones diferentes. Pero desde luego ninguna de ellas era la de mejorar la imagen estática. O, si se la presentaba en esos términos, solo se debía a que se había perdido el significado de la imagen estática. En el siglo XIX, cuando el tiempo social pasó a ser unilineal, vectorial y regularmente intercambiable, el instante se convirtió en lo máximo que se podía captar o preservar. La placa fotográfica y el reloj de bolsillo, la cámara réflex y el reloj de pulsera son inventos gemelos. Un dibujo o una pintura presupone otra visión del tiempo. Cualquier imagen, como la imagen leída en la retina, registra una apariencia que va a desaparecer. La facultad de la vista se desarrolló como una respuesta activa a unas contingencias continuamente cambiables. Cuando más se desarrollaba, más complejo era el juego de apariencias que podía construir a partir de los sucesos. Un suceso no tiene apariencias en sí mismo. El reconocimiento es una parte esencial de esta construcción y depende del fenómeno, de la reaparición, que ocurre a veces en el flujo constante de la desaparición. Así pues, si en un momento determinado las apariencias son una construcción que surge de los desechos de todo lo que ha aparecido con anterioridad, es comprensible que esta misma construcción pueda dar vida a la idea de que un día todo será reconocible y cesará el flujo de desaparición. Esta idea es algo más que un sueño personal.
ha suministrado la energía necesaria a una gran parte de la cultura humana. Por ejemplo, la historia triunfa sobre el olvido. La música ofrece un centro. El dibujo supone un reto a la desaparición. ¿Cuál es la naturaleza de este reto? Un fósil también reta a la desaparición, pero se trata de un reto sin sentido. Una fotografía supone asimismo un desafío a la desaparición, pero es diferente al del fósil o el dibujo. El fósil es el resultado del azar. La imagen fotografiada ha sido escogida para su conservación. La imagen dibujada contiene la experiencia de mirar. Una foto es la prueba del encuentro entre un suceso y un fotógrafo. Un dibujo cuestiona sin prisa la apariencia de un suceso, y al hacerlo nos recuerda que las apariencias son siempre una construcción con una historia. Nuestra aspiración a la objetividad solo puede derivarse de admitir la subjetividad. Utilizamos las fotografías llevándolas con nosotros, en nuestras vidas, nuestros razonamientos, nuestros recuerdos. Somos nosotros quienes las movemos. Por el contrario, un dibujo o una pintura nos obliga a detenernos y a entrar en su tiempo. Una fotografía es estática porque ha detenido el tiempo. Un dibujo o una pintura son estáticos porque abarcan el tiempo. Tal vez debería explicar aquí por qué hago cierta distinción entre dibujos y pinturas. Los dibujos revelan más claramente el proceso de su ejecución y de su propia mirada. La facilidad imitativa de una pintura a menudo funciona como un disfraz, es decir, aquello a lo que hace referencia pasa a ser más importante que las razones para referirse a ello. Las grandes pinturas no están disfrazadas de esta forma, pero incluso un dibujo de tercera categoría revela el proceso de su creación. ¿Cómo abarcan el tiempo un dibujo o una pintura? ¿Qué contiene en su quietud? Un dibujo es algo más que un recuerdo, que un mecanismo que nos devuelve recuerdos del pasado. El espacio que mi dibujo ofrece al regreso de mi padre es bastante diferente del ofrecido por una carta escrita de su puño y letra, por un objeto que le perteneció o, como he intentado explicar, por una foto suya. Y en este caso es totalmente secundario el hecho de que esté mirando un dibujo que yo mismo he hecho. Un dibujo similar realizado por otra persona ofrecería el mismo espacio. Dibujar es mirar examinando la estructura de las apariencias. El dibujo de un árbol no solo muestra un árbol, sino un árbol que está siendo contemplado, mientras que la visión del árbol se registra casi de forma instantánea. El examen de la visión de un árbol que está siendo contemplado, no solo lleva minutos u horas en lugar de una fracción de segundos, sino que además incluye una gran parte de la experiencia de mirar anterior, de la cual se deriva y a la cual hace referencia. En el instante de la visión del árbol queda probada toda una experiencia vital. Así es como el acto de dibujar rechaza el proceso de las desapariciones y propone la simultaneidad de una multitud de momentos. Con cada ojeada el dibujo recoge una pequeña prueba, pero este consiste en la reunión de las pruebas aportadas por muchas ojeadas. Por un lado, no hay una visión en la naturaleza tan inalterable como la que ofrecen un dibujo o una pintura. Por el otro, la inalterabilidad de un dibujo está formada por la unión de tantos instantes que pasa a constituir una totalidad más que un fragmento. La imagen estática de un dibujo o una pintura es el resultado de la oposición de dos procesos dinámicos. La unión se opone a las desapariciones. Si en razón de la comodidad que nos brinda cierto esquematismo, aceptamos la metáfora del tiempo como una corriente, un río. En ese caso, el acto de dibujar, al ir
contracorriente, alcanza la inmovilidad. La vista de Delft de Johannes Vermeer a través del canal muestra esto como no podrá hacerlo nunca una explicación teórica. El momento pintado ha permanecido casi inalterable durante 3 siglos. Los reflejos en el agua no se han movido, y sin embargo, en este momento pintado, cuando lo miramos, ofrece una plenitud y una realidad que solo experimentamos en raras ocasiones durante la vida. Experimentamos con absolutamente momentáneo todo lo que vemos en la pintura. Al mismo tiempo, la experiencia puede repetirse al día siguiente o 10 años después. Sería ingenuo pensar que esto tiene algo que ver con la precisión. Delft no se pareció en ningún momento a esta pintura. Tiene que ver con la densidad por milímetro cuadrado de la mirada de Vermeer, con la densidad por milímetro cuadrado de momentos reunidos. Como dibujo, el dibujo que tengo enfrente de mi mesa no tiene nada de extraordinario, pero funciona conforme a las mismas esperanzas y principios que han llevado a la humanidad a dibujar durante miles de años. Funciona porque de ser un lugar de partida se ha convertido en un lugar de llegada. Cada día vuelve un poco más de la vida de mi padre al dibujo que tengo frente a mí. Un secreto profesional. Fragmento. La creación de una imagen comienza por interrogar a las apariencias y por hacer ciertas marcas. Todos los artistas descubren que dibujar, cuando se trata de una actividad compulsiva, es un proceso recíproco. Dibujar no es solo medir y disponer en el papel, sino que también es recibir. Cuando la intensidad de mirar alcanza cierto grado, uno se da cuenta de que una energía igualmente intensa avanza hacia él en la apariencia de lo que sea que esté escudriñando. Toda la obra de Alberto Giacometti es una demostración de ello. En el encuentro de estas dos energías, su diálogo no tiene la forma de preguntas y respuestas. Se trata más bien de un diálogo feroz e inarticulado. Hace falta fe para mantenerlo. Es semejante a excavar un túnel en la oscuridad, cavar bajo lo aparente. Las grandes imágenes se producen cuando los dos túneles se encuentran y se unen perfectamente. A veces, cuando el diálogo es rápido, casi instantáneo, se parece al proceso de tirar y coger una pelota. No tengo una explicación para esta experiencia. Sencillamente creo que muy pocos artistas negarán su existencia. Es un secreto profesional. Echar ramas. Todo arte verdadero aborda algo que es elocuente, pero que no acabamos de entender. Elocuente porque toca algo fundamental. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. Sencillamente lo reconocemos. El arte no sirve para explicar lo misterioso. Lo que hace el arte es facilitar que nos demos cuenta de ello. El arte descubre lo misterioso, y cuando se percibe y se descubre, se hace todavía más misterioso. Sospecho que escribir sobre arte es un acto de vanidad que conduce a frases como las de más arriba, cuando las palabras se aplican a las artes visuales, tanto unas como otras pierden precisión. Punto muerto. Intentemos proceder de otro modo. Tengo una corazonada con respecto a dónde se sitúa el misterio que aborda el arte de Martin Noel. Olvidemos cuál sea y consideremos solo su paradero. Esta última palabra me trae a la mente que a Noel le gusta pintar en tarjetas postales y dibujar sobre los mapas. Sus líneas siempre conducen a otro lugar, y en esto se opone a las líneas geométricas, las cuales reúnen todo lo que existe teóricamente. Intentemos localizar el misterio que aborda la obra de Martin Noel y situarla en el continente del saber que le corresponde. Por ejemplo, ese continente no es el continente de la metafísica, en donde uno situaría a Mark Rothko, y tampoco es el continente de la psicología, donde podríamos situar a Balthus o de alguna manera a Andy Warhol. Es el continente de lo físico, en el sentido corporal del término, casi en un sentido anatómico.
Casi me atrevería a suponer que admira a Leonardo da Vinci, quien, además de llevar a cabo importantes investigaciones anatómicas, se dejó fascinar por las profecías contenidas en la anatomía. No obstante, cuando afirmo que el secreto de Martin Noel reside en algún lugar del continente de lo físico, no lo afirmo por unas razones relacionadas con la historia del arte. Lo afirmo por lo que resulta inmediatamente visible en sus cuadros y sus grabados en madera, ya sean pequeños como tarjetas postales o muy grandes. Lo afirmo por su manera de dibujar. Todas sus líneas son tensas, pues encuentran resistencia, buscan una manera de salir, luchan con la fricción o se encuentran cara a cara con la necesidad, sin la cual no puede existir el mundo físico. Su manera de dibujar busca lo opuesto a lo virtual o, para decirlo más sencillamente, lo opuesto a lo escurridizo. Cuando uno contempla un dibujo suyo tiene la sensación de estar mirando un retrato, es decir, la representación de una presencia física, una, irrepetible. El hecho de dar nombres, no títulos, a sus imágenes parece confirmarlo. Sin embargo, no hay nadie. No hay un cuerpo normal, o, en cualquier caso, no lo hay a una escala reconocible. ¿Por qué tienen la autoridad de una presencia física esos garabatos y cortes y tajos? ¿Qué les confiere autoridad en el continente de lo físico? Ni el parecido, ni ninguna teoría de la representación nos sirven para explicarlo. Sin duda hay manojos de líneas que recuerdan una flor, un tallo, un árbol, un miembro corporal o un rasgo facial, pero esas débiles coincidencias no explican su autoridad. Puede que usar la palabra articulación nos ofrezca una pista. Procede etimológicamente de la misma raíz, ar, que la palabra arte, unir, juntar, encajar. Artus en latín significa miembro, arsis en griego significa levantar. La palabra articulación se refiere, en primer lugar, a las uniones anatómicas y, en segundo lugar, a la producción del habla o de cualquier otro sistema lingüístico. Articulación entraña tanto el acto de unir como el de cambiar de dirección. Miremos de nuevo su dibujo. ¿No procederá su autoridad de la precisión con la que registra la energía y, claro, la dificultad de la articulación constante? La articulación de un árbol representa tanto la historia como el futuro de su crecimiento, de su echar ramas y raíces, de su adaptación y de su búsqueda de la luz y el agua. El hecho de que el material favorito de Martin Noel sea la madera puede ser significativo a este respecto. La veta visible en la madera cerrada es la huella que el crecimiento y la articulación han dejado en el propio árbol. Sobre este fondo de antiguos sucesos, Noel dibuja uno nuevo que pertenece al mismo orden, a ese echar ramas. Durante muchos años dormí en un cuarto de montaña cuyas paredes y techo eran de tablones de pino. Muchas noches, antes de quedarme dormido, y con frecuencia por la mañana antes de levantarme, seguía con la vista los recovecos, los arranques y los finales de sus vetas, y me daba la impresión de que todas ellas tenían un eco en el cuerpo tendido a mi lado y en el mío propio. Se trataba de una corriente de conexiones semejantes. La articulación, cuando se refiere a la producción de una lengua, está hoy más cerca de ciertas formas de articulación anatómica de lo que estaba en tiempos de Leonardo. Es cierto que las ramas de los árboles recuerdan de algún modo a la articulación de las rodillas, pero todavía lo es más que el sistema nervioso, las neuronas, neurona en griego significa tendón, cuerda, que se comunican mediante sinapsis, recuerdan un lenguaje. Y lo mismo ocurre con los códigos de ADN. En el continente de lo físico se articulan continuamente mensajes y sensaciones a fin de ofrecer un sentido de la dirección que ayuda a evitar los obstáculos. La vida no podría desarrollarse sin ese sentido de la dirección, la supervivencia, el cual entraña cierto tipo de memoria. Las plantas, como todo el mundo sabe, sienten, son sensibles. Se diría que el agua podría tener memoria. El arte de Martin Noel se sitúa cerca de ese campo, donde podría decirse que es la propia naturaleza la que dibuja. Dibuja porque lo que está vivo tiene la capacidad de guiar o de ser guiado. Los dibujos de Martin Noel están muy próximos a esa forma de guiar.
El resto es un misterio.